Miniseries Tantunergo TV. Un recorrido documental por historias, testimonios y acontecimientos de personas católicas. Acompáñanos. En nuestra primer miniserie documental de Tantunergo TV del 2023 vamos a ir tras los pasos de un personaje que vivió hace muchos siglos, el cual hemos celebrado ayer su fiesta litúrgica, Santo Tomás de Aquino, llamado el Doctor Angélico. Cuando sintió el amor de Dios en su alma le prometió consagrarse a él, pero entre los suyos no fue bien recibida la decisión. Hagamos un viaje histórico y adentrémonos en el castillo de Rocaseca, cerca de la abadía de Monte Cassino, donde nació entre 1224 y 1225 en el seno de una familia de nobles. Sus padres fueron Landolfo y Teodora, quienes tuvieron 12 hijos en total, siendo Tomás el último de ellos. Sus padres lo enviaron a estudiar primero en la abadía de Monte Cassino y luego ingresó a la Universidad de Nápoles, y allí se enamoraría del carisma de la orden de los dominicos, algo que no gustó a los suyos porque eran mendicantes, motivo por el cual regresó a vivir con su familia. ¿Cómo era Tomás de joven? Nos preguntaremos algunos. Según la historia y lo que describió Calo, sus rasgos correspondían con la grandeza de su alma. Era alto y corpulento, erguido y bien proporcionado. Su tez era como el color del trigo nuevo. Su cabeza era grande y bien formada, y era algo calva. Asimismo, desde pequeño destacó por su inteligencia y pasión por el estudio de la filosofía y las obras de Aristóteles, de San Agustín, de las artes, la literatura y, sobre todo, del origen divino de las cosas, llevándole a unir razón y fe. Escribirá en su momento: Tan espléndida es la gracia de Dios y su amor a nosotros, que hizo Él más por nosotros de lo que podemos comprender. Pero su deseo de unirse a los dominicos se verá truncado cuando 3 de sus hermanos, que eran oficiales del ejército imperial, deciden impedir que siga su vocación religiosa y lo paran en el camino, tras lo cual lo encerraron en la torre del castillo de San Giovanni Campano. Sus hermanas iban a visitarlo para persuadirlo de dejar la orden, pero su sabiduría era tal que logra que ellas se comuniquen con los dominicos, les lleven una Biblia, un breviario, las sentencias de Pedro Lombardo y la sofística de Aristóteles. Los años de encierro sirvieron para que Tomás se aprendiera la Biblia de memoria, profundizara en las sentencias de Pedro Lombardo y ahondara en la filosofía de Aristóteles. Durante ese tiempo, convenció a su hermana Marota de la grandeza de la fe y más tarde siguió también la vida religiosa en la regla de San Benito de Capua. El maestro general de los predicadores, ante la situación, presentó una queja formal al Papa Inocencio IV, quien pidió la liberación del novicio dominico. Ante esta presión, sus hermanos bajaron la guardia, y Tomás, con la ayuda de sus hermanas en 1245, escapó del castillo. Los hermanos, al darse cuenta, informaron al Papa, pero éste dio la orden de que nadie se interpusiera en el camino de Tomás. Después de su prisión, estudió en París teología con Alberto Magno. Dado el carácter de Tomás de silencioso, contemplativo y que era un hombre de mucha oración, lo apodaron el Buey Mudo. A lo cual Alberto Magno respondió en una ocasión: sí, pero sus mugidos resonarán en todo el mundo. Viajó con Alberto Magno a Colonia, donde estuvo hasta los 28 años. En este tiempo ahondó más en el pensamiento de Aristóteles. Aunque había recelos con Aristóteles, Tomás de Aquino se dedicó a estudiar tanto que, al final, mostró que la fe cristiana y la razón presentan una armonía y por ello, fe y razón van juntas. Tras su dedicación a estudiar y por los dotes intelectuales, lo llamaron a dar clases en París, como profesor de teología en la cátedra dominica.
Allí empezó su gran producción y legado de más de 60 obras que permitieron que fuese declarado, después de su muerte, doctor de la Iglesia por el Papa San Pío V, el 11 de abril de 1567. Una de las grandes obras que nos dejó fue la Suma Teológica, y otras más de las cuales hablaremos en nuestra segunda parte de esta miniserie de Tantum Ergo TV. Pero continuemos. Los últimos meses de Tomás, tras un encuentro místico, lo llevaron a expresar lo siguiente en diciembre de 1273 a su amigo y secretario Reginaldo, que había comprendido que cuanto había escrito era solo un montón de paja. Se sabe con respecto a este episodio que Tomás estaba orando frente a un crucifijo una mañana temprano en la capilla de San Nicolás en Nápoles. El sacristán de la iglesia escuchó a Tomás que preguntaba, preocupado, si había escrito correctamente sobre los misterios de la fe cristiana, a lo que el crucifijo respondió: Tú has hablado bien de mí, Tomás. ¿Cuál será tu recompensa? Y su respuesta fue: nada más que a ti, Señor. Tomás murió cuando iba de viaje hacia Lyon en la abadía cisterciense de Fossa Nova. Se sabe que pidió la comunión para morir tranquilo y expresó con gran reverencia: Si en este mundo hubiese algún conocimiento de este sacramento más fuerte que el de la fe, deseo ahora usarlo en afirmar que creo firmemente y sé de cierto que Jesucristo, Dios verdadero y hombre verdadero, Hijo de Dios e Hijo de la Virgen María, está en este sacramento. Te recibo a ti, el precio de mi redención, por cuyo amor he velado, estudiado y trabajado. A ti te he predicado, a ti he enseñado. Nunca he dicho nada en tu contra. Si dije algo mal, es solo culpa de mi ignorancia. Tampoco quiero ser obstinado en mis opiniones, así que someto todas ellas al juicio y enmienda de la Santa Iglesia Romana, en cuya obediencia ahora dejo esta vida. Nuestro doctor angélico entregó su vida a Dios el 7 de marzo de 1274 en la abadía de Fossa Nova. Iba a participar en el concilio de Lyon. El Papa Juan XXII lo canonizó el 18 de julio de 1323. San Pío V, el 11 de abril de 1567, lo declaró doctor de la Iglesia. Y el Papa León XIII, el 4 de agosto de 1880, lo proclamó patrón de todas las universidades y escuelas católicas. Te esperamos para hablar sobre las obras de Santo Tomás, incluidos los bellos himnos de Laudatio Salvatorem que se cantan en la misa de Corpus Christi, el Palle Lingua, donde su fragmento más conocido es el Tantum Ergo, con el cual nos despedimos en la versión de Arpa Dei. Hasta pronto. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cerat ritui prestet fide supplementum sensum defectui. Genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amen. Miniseries Tantum Ergo TV. Un recorrido documental por
historias, testimonios y acontecimientos de personas católicas. Acompáñanos.